Carolina, Gloria y yo, compañeros de educación física en TEI Berjaunas de Logroño, vamos a compartir una experiencia que tiene que ver con la implementación de propuestas de aprendizaje cooperativo en relación con los 6 dominios de acción. Nosotros estamos inmersos actualmente en un proyecto de aprendizaje cooperativo vertebrado a través de una propuesta que se organiza desde la Universidad de Lille y que en el caso de nuestra comunidad autónoma promueve la Consejería de Educación, Formación y Empleo. Dentro de este contexto somos 32 maestros y maestras que nos hemos implicado en esta acción y en el seno de ese grupo estamos nosotros tres que ya llevamos tiempo trabajando tanto desde la cooperación como lógica interna de la situación motriz como desde el aprendizaje cooperativo. En este caso, lo que hemos hecho ha sido sistematizar nuestra acción en conexión con lo que hacen nuestros compañeros. Y a partir de ahí nos hemos planteado en esta comunicación compartir una experiencia con las dificultades que hemos afrontado en relación con ella y con las consecuencias educativas que desde nuestra óptica ha dejado. Como comentaba antes Víctor, uno de los referentes, al menos a priori y de forma teórica, en el nuevo marco curricular tiene que ver con la incorporación de los dominios. Por primera vez, elementos propios de la fraseología motriz se presentan en los decretos del currículum. Ahora bien, creo que en última instancia se presentan en la introducción y dentro de ese apartado que al final poco transforma las propuestas curriculares. Únicamente en el currículo de Aragón se ha programado por dominios de acción, ya se había hecho con anterioridad, pero en el caso del resto de las comunidades autónomas se han mantenido o modificado parcialmente lo que antes eran bloques de contenidos y en buena parte de las comunidades se han integrado o incorporan en los bloques con contenidos criterios de evaluación y estabilización. En cualquier caso, esta propuesta, desde nuestra óptica, es el esfuerzo epistemológico más grande que se ha hecho en relación con la educación física en las últimas décadas. Al final, al menos desde la propuesta institucional, no necesariamente impregna el devenir de nuestras clases. Dentro de los dominios de acción motriz, incluimos 6 categorías: actividades individuales en el entorno estar, actividades de oposición, actividades cooperativas, actividades de colaboración o oposición, actividades de índole artística y expresiva y actividades de adaptación al entorno físico. También podemos tener una visión desde la cual nos podemos plantear que en realidad hay una simplificación en relación con la propuesta inicial de Fabregas, en la medida en que las actividades de adaptación al entorno físico integran también en su seno propuestas con una lógica interna diversa en cuanto a que también en dichas actividades puede haber situaciones individuales, cooperativas o de colaboración. Pero en cualquier caso, nos parece que este es un buen referente de partida. Y lo que hemos hecho es aplicar aprendizaje cooperativo en el contexto de situaciones, al menos una situación de este tipo, y reflexionar sobre ello. Bien, en primer lugar, nos planteábamos situaciones individuales. En concreto, una unidad didáctica que tenía que ver con la iniciación al patinaje. ¿Qué es lo que hicimos? En este caso, introducimos el aprendizaje cooperativo desde procedimientos de enseñanza recíproca en la introducción del giro en tijera y del giro cruzado. Bien, fundamentalmente, el planteamiento es común. Nosotros utilizamos con relativa frecuencia la enseñanza recíproca una ficha en la que se recogen las principales claves en este caso, de esta acción motriz, una invitación a los alumnos a compartir información, siempre resaltando, en primer lugar, aquello que el compañero o compañera ya sabe hacer para después poner el acento en los elementos mejorables y poder ser en los caminos para el progreso. Lo que hicimos fue introducir esta situación en varias clases que se incorporaban al inicio de la sesión, de tal forma que los alumnos ya sabían que cuando llegaba el momento de iniciar la clase, tomaban sus fichas, se ubicaban por parejas, una persona realizaba la acción motriz, la otra le proporcionaba feedback y después cambiaban de orden.
¿Qué dificultades nos encontramos? Pues fundamentalmente cuando abordamos situaciones de enseñanza recíproca nos encontramos con que al menos al principio se proporciona poca información y a veces poco descriptiva. Y es curioso que alumnos que tienen experiencias previas en esta práctica vuelven a esta misma dinámica cada vez que iniciamos un nuevo episodio de aprendizaje mediante enseñanza recíproca en una unidad didáctica diferente y por tanto con una temática distinta. En cualquier caso, lo que también observamos como consecuencia educativa es que a medida que avanza el proceso, la información se va proporcionando en mayor medida y de un modo más específico. Por lo tanto, debemos entender que esto forma parte de un proceso y si el resultado al final es una evolución positiva, bueno, pues tendremos que valorarlo también de forma positiva. Por lo demás, lo que encontramos aquí es elementos que son propios de la enseñanza recíproca. Una mayor interiorización cognitiva de la acción motriz en la medida en que he de reflexionar sobre ella para proporcionar información a mi compañero o compañera. Y después todos aquellos elementos que van intrínsecamente unidos también a buena parte de las alternativas de aprendizaje cooperativo. Fundamentalmente la exploración y experimentación de habilidades sociales y la puesta en juego de actitudes prosociales. En segundo lugar, nos planteamos dentro de una unidad didáctica relacionada con situaciones de oposición, se centraba en este caso en el ámbito, donde podíamos introducir aprendizaje cooperativo. Lo que utilizamos habitualmente en las iniciaciones deportivas es el modelo de enseñanza para la organización. Avanzamos del por qué al qué hacer, de los procesos de toma de decisiones a las acciones técnicas ubicadas en contexto. Entonces lo que hicimos fue plantear interrogantes. ¿Hacia dónde conviene lanzar el volante en el saque? Y básicamente las respuestas iban en una doble dirección. Trayectoria baja y corta hacia los dos ángulos situados en la parte anterior de la zona de recepción y trayectoria alta y profunda hacia los dos ángulos situados en la parte posterior. Teníamos una decisión ya tomada y tocaba darle forma desde la propia. Y a partir de ahí lo que hicimos fue generar también una ficha con las claves relacionadas con cómo realizar cada uno de estos actos. Los alumnos disponían de esa ficha y de nuevo utilizamos procedimientos de enseñanza recíproca. Se realizó un test con 5 saques cortos y 5 saques largos y los alumnos valoraban en su compañero la ejecución y el resultado. Y esto nos servía para aplicarlo después como post-test y que sobre todo tuvieran una percepción de en qué medida el proceso de aprendizaje cooperativo había propiciado cambios en la ejecución motriz y también cambios en los resultados. En realidad era una forma de obtener información por parte de los propios alumnos. De nuevo, nos encontramos con que en los inicios a veces se daba una tendencia a proporcionar poca información. También había otras personas que tenían en una mano la ficha, en la otra mano la raqueta y la tentación de continuar con el juego, que es una tentación obvia y que nos atrae a todos, porque si uno tiene que optar entre proporcionar información al compañero o seguir jugando, evidentemente casi todos queremos seguir. Entonces era una tendencia obvia y lo único que hacíamos en esa situación es apelar a la responsabilidad que en este momento está proporcionando información. Respecto a los efectos positivos, de nuevo nos encontramos con los elementos que se dan en el seno de la enseñanza cognitiva. Mayor interiorización cognitiva, profundización en el dominio de habilidades sociales y profundización también en el campo de la prosocialización. En tercer lugar, nos ubicamos en el seno de una unidad didáctica relacionada con situaciones cooperativas, que denominamos con balón también se puede cooperar. Nosotros vivimos en un contexto que probablemente no será muy diferente al que vivimos todas las personas que estamos en esta sala. El balón nos induce a pensar siempre en situaciones deportivas. Y además de eso, nuestros alumnos tienen un bagaje motor previo y puede que estemos caminando por vías diferentes que pueden complementarse y pueden estar bien, pero nosotros posponemos la introducción de las iniciaciones deportivas hasta quinto y sexto de primaria y sin embargo una parte importantísima de nuestro alumnado está practicando deporte desde el primero de ciclo. Entonces lo que planteábamos es, hay otras opciones motrices
jugar con balón y que no solamente no son competitivas, sino que nos ponen en interacción cooperativa. Dentro de esta unidad didáctica planteábamos juegos de llana, juegos de cancha dividida, juegos de muro y también juegos de espacio compartido como era este. El juego Balón Castillo es un juego que bajo distintas denominaciones creo que todos conocemos. Se genera un recinto, habitualmente es un cuadrado de 20 por 20. Los alumnos se distribuyen en torno a él. Establecemos como condición que no se puede cambiar de línea mediante un episodio de juego. Cada persona dispone de un balón y dentro de ese recinto colocamos un balón de mayor tamaño y unos aros en el centro. Nuestra misión es lanzar con estos balones para evitar que el balón grande salga del recinto y tratar de conseguir que quede parado en el espacio. Básicamente esa es la referencia. Y de nuevo en torno a él utilizamos procedimientos basados en el modelo complejo. Volvemos a avanzar del por qué al qué hacer. Y es un juego rico tácticamente. Entonces, en relación con cuestiones de naturaleza táctica, pero también con cuestiones de ejecución motriz, nos planteamos utilizar, en este caso, un procedimiento de aprendizaje cooperativo que es 1-2-4. Y planteamos diversos interrogantes. El primero de ellos tenía que ver con cómo nos ubicamos en torno al cuadrado. Y esto lo he vivido en el seno de la escuela rural, con grupos heterogéneos, y rápidamente llegaban a la conclusión de que no era positivo que los mayores nos colocáramos en una línea y los pequeños se colocaran en otra, o que nos colocáramos las personas que formamos parte de la élite motriz en una zona y los demás en otra. Claro está que también al final podía haber personas que monopolizaban el juego porque yo soy el bueno o la buena de mi grupo. Pero eso, obviamente, había que someter la reflexión, como tantas otras cosas, en el seno de la práctica. Bien, pues en este caso, como señalaba, el procedimiento fue 1-2-4, planteado el interrogante, una persona lo responde por individual, después contrasta con la respuesta de uno del otro de los componentes del grupo, nos asociamos en dos parejas, buscamos una respuesta compartida que contenga lo mejor de cada una de las respuestas individuales. Finalmente creamos una respuesta de grupo compartiendo la de las dos parejas para después contrastar con el resto de los grupos. Formulamos también interrogantes de naturaleza táctica: cuándo es mejor lanzar, cuándo es mejor pasar, y de acción motriz. ¿Cuáles son las mejores formas de lanzamiento? ¿Con qué intensidad en función de las circunstancias del juego? ¿Y cuáles son las mejores formas de pasar? Con lo que tiene que ver con las dificultades, la principal tuvo que ver con el conocimiento del procedimiento a seguir. Era la primera vez que los alumnos experimentaban con esta alternativa de aprendizaje cooperativo. Con todo, rápidamente se dio una comprensión de cómo teníamos que actuar. Por otro lado, es obvio que se da una disminución del tiempo de compromiso motor, y para nosotros eso es importante. Pero fundamentalmente es importante el tiempo de aprendizaje, que entronca tiempo de compromiso motor con reflexión sobre la y en última instancia, cuando uno implementa propuestas exclusivamente basadas en el modelo comprensivo y formula un interrogante, nos pasa fundamentalmente en el seno de las iniciativas deportivas, uno piensa que porque un compañero ha compartido una respuesta, los otros 24, por osmosis, ya se han quedado con esa respuesta, la han convertido en clave de acción y la van a aplicar en el seno del juego. Y uno se da cuenta también de que no necesariamente es así, que tenemos un núcleo importante de alumnado que lo que quiere es jugar. Por favor, que se acabe ya esto, que yo lo que quiero es volver al juego. Y no haber reflexionado sobre, en este caso, el proceso de toma de decisiones, qué decisión es la correcta, cuándo, cómo he de aplicarla. Simplemente lo que quiero es volver al juego. Con todo, hemos de entender que este procedimiento que requiere de tiempo se traduce en aprendizaje. Es decir, de forma individual voy a tener que buscar una respuesta. Voy a dialogar con mi compañero para buscar una respuesta de pareja y con el resto de los miembros del grupo para buscar una respuesta de otro. En este caso, las 25 personas del grupo reflexionan. Por lo tanto, volviendo al punto de partida, todas las personas tienen posibilidades de aprendizaje. Y eso no siempre ocurre cuando la reflexión desde el modelo comprensivo se hace desde un proceso estrictamente. En
En este caso, como potencialidades de la situación, cabe resaltar la posibilidad de aportar ideas. Si hemos de contrastar lo que cada uno ha respondido por individual, ya no cabe esa opción de que haya personas que monopolicen la situación. Al menos todos habremos tenido una oportunidad de expresar lo que pensamos sobre una decisión concreta o sobre un modo de hacer en relación con una acción concreta. Se pone en juego la capacidad para argumentar y, por otro lado, se acaba por delimitar las claves de acción que pueden construir la práctica lúdica a posteriori y convertirse en aprendizaje que podemos extrapolar a nuestro espacio vivencial. En última instancia, es de lo que se trata. La siguiente propuesta no fue desarrollada en este año, sino en cursos anteriores y está ligada a situaciones de colaboración con oposición. En concreto, en este caso, volvimos a utilizar la enseñanza recíproca, fundamentalmente porque en experiencias previas en las que utilizábamos grupos de aprendizaje cooperativo, a veces la responsabilidad de la relación con el grupo se diluía y acabábamos por no proporcionar nadie feedback, porque como también no pueden proporcionar otras 3 personas, bueno, pues yo no asumo una responsabilidad que es mía. Sin embargo, mediante la enseñanza recíproca es o se la proporciono yo a mi compañero o nadie se la va a proporcionar. En este caso, estuvo ligada a la introducción del concepto de ayuda y recuperación en el seno de las situaciones de defensa. ¿Qué es lo que hicimos? Partir de una situación de 2 contra 2 una vez que se habían delimitado las claves de acción, esa idea de fondo un triángulo del que forma parte también la persona a la que defiendo y la persona que tiene el balón, de tal forma que cuando estamos más lejos del balón hago el triángulo más grande y busco una buena distancia de flotación, y cuando está más cerca de mí el balón, pues hago que el triángulo sea más pequeño. Básicamente esas eran las claves que teníamos que observar en los compañeros. ¿Qué dificultades encontramos? Había una que puede ser dificultad, pero también potencialidad. Diversidad en experiencias previas. Para algunos alumnos esa unidad didáctica es iniciación al baloncesto. Para otros es oportunidad de seguir progresando en un deporte que practico en contexto extraescolar desde hace 5 años y posibilidad de ayudar a mis compañeros a aprender. A veces también utilizamos procedimientos de tutoría individuales que no son estrictamente cooperativos, pero que sí tienen un indudable potencial de aprendizaje. Por otro lado, en este caso también se da una disminución del tiempo de compromiso motor, pero creo que, como señalábamos en el caso anterior, si hay equilibrio, en realidad si estamos potenciando un buen aprendizaje, no nos debe preocupar en gran medida que esto sea así. Estamos sacrificando algo por otra cuestión que es de orden superior. En cuanto a las potencialidades, tienen que ver con el hecho que supone proporcionar feedback, el dotarnos de claves que aplicaremos en el seno de las clases, y en la medida que tratamos de promover una enseñanza auténtica, claves que se extrapolen a nuestro juego realizado en el parque, en nuestro entrenamiento, en nuestros partidos de fin de semana o en nuestra práctica con una orientación lúdica. Y, por otro lado, cabe resaltar, como hemos señalado en relación con la enseñanza recíproca, la adquisición de habilidades sociales y actitudes prosociales, y en este caso también el buen clima social afectivo en el que se desarrolló la actividad. Seguimos avanzando y en relación con las actividades de índole artística y expresiva, al final de la unidad didáctica planteamos un proyecto. El proyecto en este caso giró en torno al circo, no el circo en la medida en que lo presentamos ayer, sino cómo podemos representarlo. Podría haber sido ese o podría haber sido otro. La feria, los oficios, e incluso ideas surgidas en el seno del. Bien, utilizamos como referente el folio oficial. ¿Qué es lo que nos permitía? Pues que todas las personas participaran de forma equitativa en la generación de la idea inicial. Es decir, el folio va pasando por distintas personas y la persona presenta una idea. Vamos a hacer una representación que tiene que ver con domadores o domadores. ¿Vale? Y yo propongo hacerla de este modo. Se enriquece con el resto del grupo y el folio pasa a un nuevo compañero
que crea un elemento de transición en la representación hacia el próximo juego, que será el vamos a representar malabaristas, trapezistas, acróbatas. En cuanto a las dificultades, hay una especial que se da también en otros contextos cooperativos y que tiene que ver con la diferencia de estatus en el seno del grupo. A priori uno se plantea, todos tenemos la oportunidad de aportar ideas. Es decir, la idea inicial será en cada momento de una de las personas que forman parte del grupo. Ahora bien, cuando hay un desequilibrio de estatus, es posible que quien ejerce un liderazgo de forma no constructiva en el seno del grupo acabe por modificar tanto tu idea que no se parezca para nada a lo que a priori tú habías planteado. Entonces, creo que es importante partir de una cultura de enriquecimiento de ideas, no de imposición de mi idea alternativa. En el seno de esa situación es importante que la propuesta inicial se pueda modificar, pero no se pueda transformar hasta el hecho de no ser reconocida como estaba planteada en sus orígenes. En este caso, como potencialidades, como elementos educativos valiosos, cabe resaltar esa posibilidad inicial de aportar ideas, la necesidad de llegar a consensos y, en última instancia, ligada a una situación de este tipo, que se erigía en un buen contexto para la puesta en juego del pensamiento divergente y para la creación de alternativas o la generación de alternativas creativas. Y finalmente, nos ubicamos en el dominio de acción de adaptación al entorno. En este caso, nos planteábamos la unidad didáctica ligada a las actividades sobre la naturaleza. Nosotros tenemos suerte en nuestro colegio porque podemos trabajar desde el patio hasta el patio, junto con el parque que está al lado, a los parques próximos al colegio podemos ir sin apenas peligro. Incluso tenemos carril bici desde el colegio que llega hasta una área recreativa donde realizamos una marcha en bicicleta o en esa área recreativa realizamos también un circuito de orientación. Bien, pues en el seno del aprendizaje de la orientación nos planteamos introducir alternativas cooperativas. En concreto, planteamos dos situaciones. Una, utilizando lápices al centro, que tenía que ver con el hecho que supone completar en un plano los elementos que faltaban. Y por otro lado, utilizamos también ya en la generación de un plano en el que había colocados distintos objetos, utilizamos la estructura 1, 2, 4. Cada persona que daba su plano lo contrastaba con el compañero para ver que todo estaba bien ubicado y después se contrastaba con la otra pareja dentro de él. Bien, en este caso cabe resaltar dos elementos importantes. El que tiene que ver con la participación equitativa, que es propio del 1, 2, 4, y lo que supone también la posibilidad de contrastar, de comparar información con la del compañero, que es una óptica, evidentemente, de ayuda. Bien, llegamos a las conclusiones que, en este caso, no tienen una índole científica, sino que tienen fundamentalmente una base centrada en la reflexión sobre la práctica. En primer lugar, creemos que utilizando aprendizaje cooperativo, las situaciones, la propia dinámica y las consecuencias no tenían tanto que ver con la lógica interna de la situación motriz, cuanto con la propia estructura de aprendizaje, sus potencialidades y sus limitaciones. Es decir, si utilizáramos enseñanza recíproca en el seno de una situación individual, como era el patinaje, y en el seno de una situación de colaboración o oposición, como era el caso de la relación al baloncesto, nos encontrábamos con problemas similares y con la puesta en juego de potencialidades traducidas en acción también similares. Por otro lado, había también elementos que tenían que ver con potencialidades y limitaciones ligadas a los aprendizajes previos. El bagaje anterior de los alumnos nos resultaba fundamental en cuanto a que es con él con el que tenemos que conectar los nuevos aprendizajes, pero también hemos de tenerlos en cuenta a la hora de hacer uso de una u otra estructura de aprendizaje y a la hora de completarla en relación con la Y la última cuestión tiene que ver con el clima socioafectivo en el que se desarrolla la actividad. Cada vez
estamos más convencidos de que de ese clima socioafectivo, en ese clima socioafectivo tiene un papel fundamental la cooperación. Cooperación, de nuevo, como lógica interna de la situación motriz y también el aprendizaje cooperativo. Pero que hay otros elementos complementarios que son de especial valía, que tienen que ver con cómo llegamos a las normas, las planteamos y los alumnos las aceptan de forma heterónoma, lo que nos planteamos es las consensuamos a partir de los derechos, qué hacemos ante situaciones de transgresión, qué alternativas metodológicas utilizamos, tengan nuestra organización cooperativa, porque las alternativas metodológicas son fundamentalmente decisiones de naturaleza ética, qué camino seguimos en relación con la evaluación, cómo promovemos las actividades sociales, cómo tratamos de educar en la sensibilidad, cómo educamos en el conflicto, es decir, elementos que se complementan entre sí y que forman una tesela más en un mosaico de la cooperación forma también parte, de tal modo que nos encontramos con que con los alumnos mayores en sexto una unidad didáctica relacionada con una actividad deportiva puede convertirse en un hecho educativo de especial valía, fundamentalmente porque el clima socioafectivo en el que se desarrolla es un clima positivo. Bien, yo creo que no tengo mucho más tiempo, ¿no? Bueno, pues lo que se queda tiempo es para preguntas.